Muy buenos días. A continuación, nosotros le presentaremos la ansiedad, neurosis y psicosis. La ansiedad es una manifestación normal de la afectividad que aparece cuando un individuo se siente amenazado y se diferencia del miedo, en que este es un temor justificado. Wallenstein define la ansiedad como experiencia subjetiva del organismo en situaciones catastróficas y May considera que es la amenaza que se dirige al núcleo o esencia de la personalidad. Según la ansiedad de May, puede referirse a la vida física o psicológica o a otros valores que el individuo considere prioritario para su existencia. Podemos intentar diferenciar dos modalidades de ansiedad. Primera es la ansiedad normal, es aquella reacción que no desproporcionada a la amenaza objetiva, no implica la puesta en marcha de mecanismos defensivos o represivos u otros. Por otro lado, tenemos la ansiedad neurótica, por el contrario, es aquella que se muestra desproporcionada en relación al riesgo objetivo y pone en juego los mecanismos defensivos y lleva así a la situación de paralización e inhibición. Ahora le hablaremos sobre las causas generadoras de ansiedad y podemos distinguir así diversas fuentes generadoras de esta. Encontramos la ansiedad de fuentes biológicas, que es la falta de satisfacción de necesidades biológicas que produce el desosiego y la ansiedad. Un ejemplo es de un bebé que tiene la sensación de hambre y por alguna razón no recibe el alimento que él espera. Ansiedad por inseguridad y amenazas también se observa referente al niño. Esto quiere decir antes de llegar a haber un conflicto. Ansiedad por amenaza a la seguridad es sentir inseguridad de la propia vida. Un ejemplo sería un niño con sensación de abandono. Ansiedad por factores intrapsíquicos en conflicto es cuando se reprimen necesidades básicas ante el deseo de la realización de actos prohibidos por la persona o criterio, es decir, personas significativas para el sujeto. Ansiedad y cultura. En la medida que la personalidad se va estructurando en un proceso biopsicosocial en el que el desarrollo del individuo debe ser entendido en el sentido de su interrelación con su cultura, en su lugar y en su momento histórico. Ahora hablaremos sobre las causas capaces de generar conductas anormales, como la psicopatología. El individuo está movido por una fuerza rectora que rige su vida y que hemos llamado tendencia actualizante. Pero veremos ahora que sobre esta fuerza puede intentarse distinguir variables capaces de inferir generando desviaciones en la conducta de mayor o menor intensidad. Debemos considerar el factor genético o endógeno. Cada individuo es portador a través de sus genes de aspectos heredados de especie, raza e individuales, que determinan sus límites en cuanto a condiciones y potencialidades del desarrollo. Factor social o exógeno. Este se refiere a todo aquello que sucede afuera e incide en el sujeto, incluyendo su hábitat hasta los factores dependientes de las relaciones interpersonales. Este ya sea con su madre en un primer momento o seguidamente del padre. Factor orgánico, con relativa frecuencia cuando el niño nace con alteraciones orgánicas o ésta las adquiere en épocas próximas al nacimiento, dando origen a anormalidades relacionadas con la conducta. Ahora hablaremos sobre los diferentes mecanismos de defensa que existen. Estos procesos psíquicos son muy conocidos, pero haremos un breve desarrollo de los más frecuentes para poder comprenderlos mejor. La represión consiste en el olvido intencional a través de la no simbolización de la experiencia, y la negación es la afirmación mediante la expresión lingüística de que algo no existe o no responde a determinadas características. El desplazamiento es el pasaje por las razones defensivas de una emoción, ya sea el deseo, miedo o pena, y la proyección son las situaciones en las cuales se tiende a contribuir a otro o a otras personas, ya sea con las cualidades, deseos o sentimientos que tenemos nosotros mismos. Racionalización es la utilización del pensamiento abstracto de razones lógicas aceptables para los valores culturales y sociales del momento. La anulación es la utilización de un pensamiento, una palabra o un acto con la intención de borrar o ya sea anular. La formación reactiva es una forma particular de anulación, que también se ve en el estilo obsesivo de funcionamiento, y consiste en cambiar la idea o sentimiento inaceptable, y la conversión consiste en la transformación de un conflicto emocional en un síntoma corporal. Ahora hablaremos sobre la neurosis y su clasificación. No obstante, se tiende a describir algunos cuadros neuróticos que presentan características particulares, pero tengamos claro que no solo son elaboraciones teóricas.
La neurosis de angustia es considerada como el tronco común de la neurosis y se manifiesta por síntomas que expresa la existencia de una ansiedad flotante en todos los terrenos. La neurosis fóbica es aquella forma de funcionamiento en la que el mecanismo defensivo fundamentalmente es el desplazamiento, como hemos visto anteriormente, que transforma la sensación interna de peligro. Neurosis obsesiva. Denominamos a los cuadros que se caracterizan por la necesidad imperiosa que siente el sujeto de ejecutar ciertos actos o movimientos como si estuviera recibiendo órdenes. La neurosis histérica es tal vez la más profusamente estudiada y aquella a la que se le otorga autonomía más precozmente en virtud de la sintomatología peculiar que presentaba. Los mecanismos defensivos predominantes en este cuadro son la conversión, que transforma el conflicto psíquico en un síntoma corporal que parece surgir como expresión simbólica, y la represión, que da el tono emocional característico de la histeria y que se relaciona con la estabilidad de excluir de la conciencia aquellas experiencias que suscitan. Proseguimos a hablar con psicosis. Los procesos se refieren a las conductas desorganizadas que se vinculan con los estados psicóticos y se producen cuando el grado de incongruencia entre el yo y la experiencia de tal magnitud de los procesos defensivos son de tal manera que tiene dos posibilidades defensivas solamente. Una sería el defenderse de la conciencia de sí mismo, el cual encontramos la negación del yo y por ende de su identidad. Y por otro lado encontramos la alteración al concepto de sí mismo, que sería el yo totalmente desvalorizado. La psicosis como tal y en el sentido discuten en su interpretación los distintos modelos con los que intentan acceder a la comprensión del ser humano, hasta llegar a distintas conclusiones según se vea desde el modelo médico, psicológico, comportamental, sistémico y etc.